Saludos, soy Juan Alfredo Ruiz y en estos cortos minutos intentaré desentrañar el debate de los justos títulos en la conquista española y así comprender mejor este importante tema en el desarrollo del derecho. Desde la perspectiva de la historia del derecho, se revela la complejidad de los fundamentos legales que respaldaron la conquista española en América durante los siglos XV y XVI. La noción de los justos títulos se arraigó en una amalgama de influencias que abarcan desde el derecho canónico hasta la doctrina de la guerra justa, respaldadas por las bulas papales que otorgaban legitimidad a la expansión de los reinos cristianos en el Nuevo Mundo. La combinación de estas influencias creó un marco legal que los conquistadores utilizaron para justificar y legitimar sus acciones, reflejando la mentalidad de la época y las complejidades éticas que rodearon este episodio histórico. En el ámbito histórico, el debate de Valladolid emerge como un hito destacado que cuestionó abiertamente la legitimidad de la conquista y la dominación española en América. Las posturas opuestas de Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda reflejaron las tensiones éticas y legales inherentes a la colonización. Aunque el debate no llegó a conclusiones definitivas, su existencia y las regulaciones posteriores indican una primera instancia en la que se discutieron los derechos humanos y la legalidad de la conquista de manera formal. Desde la perspectiva contemporánea, la evaluación de los justos títulos y el debate de Valladolid nos insta a reflexionar sobre la responsabilidad histórica y la evolución de las normas éticas y legales. Bartolomé de las Casas, al abogar por los derechos humanos y la dignidad de los indígenas, anticipó principios que resonarían en la posterior evolución de los derechos humanos. Su crítica a las violaciones éticas durante la conquista contribuyó a la formación de estándares éticos modernos, especialmente en el ámbito de la justicia internacional. Por otro lado, la postura de Juan Ginés de Sepúlveda, que justificaba la conquista como una misión civilizadora, refleja ideologías coloniales y paternalistas que hoy son rechazadas. La teoría aristotélica de la esclavitud natural defendida por Sepúlveda choca con los valores contemporáneos de igualdad y no discriminación, señalando la necesidad de un enfoque ético y legal cuidadoso en situaciones similares en el presente. En conclusión, el análisis de la historia del derecho y la perspectiva actual destaca la importancia de comprender las complejidades éticas y legales que rodearon la conquista española en América. Este episodio histórico nos desafía a reflexionar cómo las decisiones del pasado han influido en la configuración de normas éticas y legales modernas, subrayando la importancia de aprender de la historia para avanzar hacia un mundo más justo y equitativo. La reflexión constante sobre la intersección entre el derecho, la ética y los derechos humanos sigue siendo esencial para la construcción de un orden global más justo y respetuoso. Por mi parte, agradezco su atención y le doy pase a mi compañera Mirna, quien continuará enriqueciendo nuestros conocimientos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con la exposición. Vamos a comentar sobre los justos títulos, los fundamentos legales y morales. Los justos títulos van a representar un concepto central en la justificación de la conquista. En términos generales, eran fundamentos legales y morales que los conquistadores españoles alegaban poseer para legitimizar la conquista y la colonización que tenían ellos por los nuevos territorios descubiertos. Como bien sabemos, ellos básicamente se basaron en el tema de la teología para ver esta conquista, ¿no? Y eso es lo que nos quisieron imponer. Estos títulos se basaban mucho en el tema de argumentos, sí, la protección y el dominio sobre las poblaciones indígenas. El desarrollo de esta teoría se remonta al Renacimiento, fusionando la teología moral con la filosofía clásica y la escolástica medieval. Figuras como Santo Tomás de Aquino influyeron en la conceptualización de los justos títulos, fusionando así la guerra justa y la propiedad privada. Es por eso el nombre, para formar la base de esta justificación. Vamos a hablar también sobre las bulas papales, que fue el poder divino y justificación jurídica. Las bulas papales jugaron un papel crucial en la legitimación de la conquista española. La Caetera de 1493 fue emitida por el Papa Alejandro VI, que otorgó derechos exclusivos sobre los territorios descubiertos en los reyes católicos. Legalmente, él legitimó la expansión de los reinos cristianos al Nuevo Mundo, basándose así en la creencia de que los monarcas católicos tenían la responsabilidad divina, ¿no? De propagar la fe cristiana. Y es por eso que con esas argucias fueron que nos fueron conquistando. Aunque las bulas papales proporcionaron una base legal, van a generar también tensiones geopolíticas en el Tratado de Tordesillas. Además, estas bulas fueron un objeto de críticas incluso en su época, cuestionando así la legitimidad de otorgar
soberanía por derecho papal, en lugar de basarse en el justo título que hemos hablado anteriormente, y así poder respetar los derechos naturales también de los indígenas. Por último, vamos a hablar de la guerra justa, ética y legalidad en la conquista. La doctrina en la guerra justa, derivada en sí de la teología cristiana y la filosofía moral, va a proporcionar un marco ético y legal para la conquista. Principios como la necesidad de una causa justa, autorización por autoridad legítima, proporcionalidad y la intención de lograr en sí un bien mayor se van a aplicar de manera flexible para justificar la conquista y la subyugación de los pueblos indígenas. En conclusión, desde la perspectiva de la historia del derecho, en retrospectiva, este periodo histórico va a representar la complejidad ética, la complejidad legal de la conquista española, que más que un término ético y legal lo hicieron por un tema teológico. La interconexión de los justos títulos, las bulas papales, la doctrina de guerra justa, va a formar en sí un marco teórico que, si bien proporcionó justificaciones en su tiempo, hasta el momento ha sido objeto de muchas críticas, pues, ¿no? Muchas gracias. Le doy el pase a mi compañero Héctor. Gracias. Muchas gracias, Mirna. Con ustedes la exposición de conclusiones desde el punto de vista de la historia del derecho en un contexto universitario. Los justos títulos durante la conquista española en América. Nos hemos permitido esbozar algunas conclusiones, las mismas que comparto con ustedes. En definitiva, este tema, enriquecido por las contribuciones y debates de destacados teólogos y juristas de la época, presenta una complejidad ética y legal que sigue siendo relevante para comprender la evolución del derecho internacional y los principios éticos que lo sustentan. Desde la diversidad de perspectivas y su impacto en el desarrollo del derecho internacional, nuestro análisis nos ha llevado a reconocer la riqueza de perspectivas entre los teólogos y juristas que participaron en el debate sobre los justos títulos, desde la cautelosa posición ética de Francisco de Vitoria hasta la justificación de la conquista por parte de Francisco Suárez y Juan Ginés de Sepúlveda. Estas perspectivas han contribuido al desarrollo del derecho internacional, establecieron precedentes en la justificación de la toma de posesión de territorios fuera de Europa, influyendo en futuras interpretaciones y normas. Desde las críticas y desafíos éticos a lo largo del tiempo, lecciones para la actualidad, las críticas a los justos títulos han persistido a lo largo del tiempo, desde cuestionamientos sobre la guerra justa hasta la subestimación de los derechos naturales de los indígenas. Estos desafíos éticos continúan siendo relevantes en la actualidad, especialmente cuando consideramos las violaciones de derechos humanos fundamentales. Esta reflexión nos lleva a la importancia de integrar perspectivas éticas y derechos humanos en la práctica jurídica contemporánea. Y como tema general, los justos títulos durante la conquista española en América no solo son una parte fundamental de la historia del derecho, sino que también ofrecen lecciones valiosas para la formación jurídica contemporánea. La diversidad de perspectivas, las críticas éticas persistentes y el impacto duradero en las poblaciones indígenas nos instan a abordar el derecho con un enfoque ético y humanista, reconociendo las lecciones de la historia para construir un futuro legal más justo y equitativo. Espero hayan disfrutado del presente trabajo, así como agradecer al profesor y compañeros el interés prestado. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención.